Segundo Luis Moreno. Nace en Cotacachi, Imbabura, 3 de agosto de 1882. Fallece en Quito, 18 de noviembre de 1972. Musicólogo, compositor y director de banda. Hijo de don Luis Moreno y de Emperatriz Andrade Proaño. Segundo Luis Moreno es parte de círculos musicales familiares que en la provincia de Imbabura se han establecido de generación tras generación. Su padre, Luis Moreno Terán, integrante de la banda del Cantón Cotacachi, influyó en sus hijos para su acercamiento a la música. Segundo Luis Moreno Andrade y Alberto Moreno Andrade. Segundo Luis Moreno nació en la pequeña población imbabureña de Cotacachi, afamada por ser una ciudad musical. Estudió música durante un año con el profesor otavaleño Virgilio Francisco Chávez, al mismo tiempo que tocaba clarinete en una banda de aficionados en 1898. De esa época datan sus primeros ensayos creativos, pasodobles, valses, pasillos y marchas, que hizo interpretar a la banda que pertenecía. En 1906 se trasladó a la capital del Ecuador, Quito, e ingresó en octubre al Conservatorio Nacional de Música, en donde se dedicó hasta el año de 1913 a estudiar fagot y teoría musical, el clarinete con Agustín Enríquez, estética y composición con el director del plantel Domingo Brescia. Terminó sus estudios con el nombramiento de profesor de teoría, solfeo e instrumentos de madera que le fuera extendido en el conservatorio. Después de administrar en 1911 el Centro Musical Ecuador, formado por profesores y alumnos del conservatorio, pasó a dirigir las bandas de Imbabura y Zapadores de Chimborazo, la banda del Regimiento número 2 Sucre, la del Batallón número 1 Vencedores y las bandas de la 3 Zona Militar. En diciembre de 1937 recibió el nombramiento de director, fundador del Conservatorio de Música de Cuenca, cargo que abandonó en 1941 a causa del mal estado de su vista. Desde entonces se dedicó nuevamente a la composición y a la historia musical del país, actividades que solo interrumpió en abril de 1942 para organizar y dirigir el primer festival de danzas indígenas. Preparó 2 grupos de danzantes indígenas en Cotacachi y otro en Alangací. Segundo Luis Moreno debe ser considerado pieza clave de la primera generación que teorizó sobre el nacionalismo musical ecuatoriano, una confluencia ideológica musical con referentes indígenas, mestizos y el academicismo europeo. Moreno no estudió formalmente musicología, y no podía ser de otra manera, pues hasta ahora esa materia no forma parte de los estudios curriculares en las instituciones musicales del país. Se puede decir que el título de musicólogo lo ha recibido, fruto de su sacrificada actividad investigativa. En 1930 apareció el que considera su primer ensayo musicológico de importancia, La música en el Ecuador, sobre el cual se basó esencialmente para sus futuros trabajos. Este estudio lo dividió por etapas, prehistórica, colonial y republicana. Los ejemplos musicales los empezó a recoger desde 1909. Son una serie de danzas indígenas y cantos populares que transcribió en este trabajo. Se sirvió como marco referencial de los trabajos del clérigo e historiador Federico González Suárez, a quien admiró como uno de sus modelos para escribir trabajos histórico-musicales. La investigación musicológica se vio beneficiada por su constante actividad de buena recopilación y sistematización de los procesos musicales ecuatorianos. Fue buen conocedor de fuentes documentales de su tiempo y mantuvo contacto con figuras intelectuales nacionales y extranjeras, de quienes obtuvo información para la escritura de su trabajo y el desarrollo de la música ecuatoriana. Moreno fue un impulsor de la investigación y quizá justamente por ello el que más influyó en varias generaciones de creadores. Sus ideas de nacionalistas fueron el sendero que compartirían las siguientes generaciones de compositores en el Ecuador, como los Salgados, los Durán y Juan Pablo Muñoz Sanz. Algunos de ellos tomaron como referente los trabajos históricos de Moreno para escribir artículos y seguramente como inspiración para alguna de sus obras musicales. Fue un compositor pionero de música nacionalista. Las manifestaciones musicales locales están impregnadas en su repertorio creativo.
Cabe anotarse como ejemplo su suite ecuatoriana, con el primer movimiento basado en una plegaria religiosa indígena y el último en un yarabí. Creaciones musicales: barcarolas, canciones, cantatas, himnos, huayno, marchas triunfales, marchas, música religiosa, nocturno, oberturas, primavera, quejas, gotas de ajenjo, delirando, a una rosa, la música de la provincia de Imbabura, monografía musical de la provincia de Chimborazo, la música de los incas, pasillos, delirar.